Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino dentro de los que son las películas de Navidad, que ya seguiremos comentando, hay tiempo todavía hasta Navidad, y aprovechando además que Steven Spielberg acaba de estrenar la nueva versión de West Side Story en los cines en Estados Unidos, pues prácticamente hace muy poquitos días, dentro de también pocos días lo hará aquí en España, para comentar y analizar la que es la West Side Story original de 1961 y que tengo yo aquí en versión de DVD. Esta película ganó en 1962, en la ceremonia de los Oscars de 1962, la nada despreciable cifra de 10 Oscars, de 11 nominaciones que tenía, convirtiéndose automáticamente en una de las grandes películas de la historia del cine, al menos dentro del género musical, y también en una de las películas más premiadas de la historia del cine, y no es para menos. La película estuvo dirigida, codirigida, a la limón prácticamente, entre dos grandes maestros, uno en lo que es evidentemente la cinematografía, que es Robert Wise, el director de otra gran maravilla que realizaría años posteriores, que fue Sonrisas y Lágrimas en 1965, y también uno de los grandes coreógrafos de la historia, ya no solo de los teatros de Broadway, sino también de la historia del cine, que fue Jerome Robbins. West Side Story de 1961 es la película pues que yo realmente no sé por qué he tardado bastante tiempo en analizar, porque es una de esas películas por las cuales, al igual que El Irlandés, al igual que Casablanca, al igual que Centauros del Desierto, es una de esas películas que yo disfruto hablando de ella y que merecen un amplio análisis porque es uno de esos clásicos imperecederos que siempre estará en la mente de todos los cinéfilos de todo el mundo durante generaciones. Es una película absolutamente única. Es una película que además hizo evolucionar el lenguaje narrativo dentro del género musical, como ahora os iré contando e iremos analizando. Y una película en la que se juntan realmente pues los portentos y también, por así decirlo, pues los talentos ya no solo de los directores, sino también el talento musical de un gran compositor llamado Leonard Bernstein, que no solo era compositor, sino que también era director de orquesta sinfónica. Es decir, que también dio conciertos de música clásica. Leonard Bernstein es uno de los grandes compositores, ya no solo de la historia del cine, sino de los grandes compositores del siglo XX. La banda sonora de West Side Story se puede decir que ya ha pasado a la historia de la cultura del siglo XX por ser una de las más impresionantes de toda la historia del cine. Y no estoy evidentemente exagerando un pelo, ya que si ya habéis visto o si habéis tenido el placer de ver West Side Story de 1961, prácticamente no podréis haberos quedado anonadados, pues, o haberos quedado anoladados, mejor dicho, ante la grandilocuencia y ante la grandiosidad también, grandilocuencia entendida desde un punto de vista positivo, y la grandiosidad de todos los números musicales que están coreografiados al milímetro por ese genio llamado Jerome Robbins, que prácticamente llevó al límite a todos y cada uno de los actores y de los bailarines, como ahora os comentaré, que forman esta impresionante película. La película además está protagonizada por unos jovencísimos Richard Beymer y Natalie Wood, que tengo que decir que no se llevaron nada bien durante el rodaje, pero que la estrella, dentro de lo que son los protagonistas del film, fue la que ya era una gran estrella de Hollywood, que era Natalie Wood, que realiza una de las mejores interpretaciones de toda su carrera y, por así decirlo, uno de los mejores papeles de los años 60 dentro de lo que es un papel femenino o dentro de lo que son las interpretaciones femeninas, dentro de lo que es un musical o lo que entendemos como musical, y si así se refiere. Luego tenemos un elenco de actores secundarios absolutamente desbordante. Tenemos a Russ Tambly, a George Chakiris y a Rita Moreno, los dos últimos ganadores del Oscar al mejor actor y a la mejor actriz de reparto respectivamente por esta impresionante película, de los no menos impresionantes papeles que ellos realizaron y que sufrieron la coreografía y sobre todo esos números musicales llevados al límite por parte de Jerome Robbins. Como os había dicho anteriormente, esta es una película que desde un primer momento hizo evolucionar narrativamente el musical. Desde un primer momento se pensó, o los de la Metro-Goldwyn-Mayer, los directivos de la Metro-Goldwyn-Mayer, pensaron realizar una versión musical de Romeo y Julieta.
Es decir, esa novela tan conocida por todos de William Shakespeare, cuya tragedia principal, pues digamos, es la historia de amor entre los dos amantes de Verona. Pero aquí trasladándolo, digamos, al Nueva York contemporáneo de los años 60, y en el que los Capuleto y los Montesco han sido sustituidos por dos bandas rivales, que son los Jets y los Tiburones. Los Jets, que son los oriundos de allí de Nueva York, una banda muy dominante de los barrios bajos de Nueva York, aproximadamente puede ser el Bronx, aunque no se nos especifica qué barrio puede ser, y los Tiburones, que son una banda de puertorriqueños, es decir, inmigrantes que han llegado a Nueva York y que tratan de encontrar, por así decirlo, su propio espacio. Pero narrativamente, digamos que este musical se puede situar perfectamente en lo que se refiere a la evolución de los musicales de la historia del cine a la altura de Un día en Nueva York, de Gene Kelly y de Stanley Donen, en lo que se refiere a la evolución de la narrativa de los mismos. Si hasta la llegada de Un día en Nueva York los números musicales realizados, por ejemplo, en las grandes películas musicales de la RKO, protagonizadas por Ginger Rogers y por Fred Astaire, eran números musicales que, digamos, que interrumpían la narrativa de todo lo que era el argumento de la película, ya no solo los de la RKO, sino también los de la Metro-Goldwyn-Mayer, y que prácticamente la historia se ralentizaba debido a la inclusión de esos números musicales, provocando cierta irregularidad dentro del ritmo. Todo eso fue subsanado cuando Gene Kelly y Stanley Donen en el 49 hicieron Un día en Nueva York, que además forma parte de una de mis películas favoritas, del vídeo que yo hice de mis películas favoritas, en el que Stanley Donen lo que hizo fue, junto a Gene Kelly, hacer una serie de coreografías que hiciesen evolucionar los personajes y que no detuvieran realmente la trama, sino que la trama fuese siguiéndose dentro de lo que es el número musical y que el argumento pues no tuviese, digamos, unos altibajos de ritmo. Es decir, que los números musicales nos seguían contando lo que era la historia de los protagonistas sin tener que interrumpirla para que hubiese el número musical propiamente dicho y que no tuviese nada que ver con la historia de los protagonistas o de los actores propiamente dicho. Cuando en 1961 se rueda West Side Story, un nuevo concepto iba a implementarse además dentro de lo que es los números musicales de las películas de este género. Y ya los números musicales de West Side Story ya no solo hacen evolucionar la trama, sino que además los movimientos dentro de la coreografía de los actores, es decir, de los bailarines, expresaban el estado de ánimo de cada uno de ellos como conjunto y como elemento individual. Me explico. Los números musicales de West Side Story, a través de sus movimientos, los movimientos de los bailarines, ellos expresaban sus sentimientos y sus emociones a través del número musical y de los movimientos de los números musicales. Jerome Robbins, cuando coreografió todos los números musicales de West Side Story, le hizo una pregunta a los guionistas y sobre todo a Robert Wise, en el que dijo: ¿qué es lo que tienen que expresar mis números musicales, mis coreografías? Evidentemente, Robert Wise y todos los directivos de la Metro-Goldwyn-Mayer, los guionistas, no se esperaban este giro absolutamente copernicano de Jerome Robbins. ¿Qué era lo que Jerome Robbins quería decir? Jerome Robbins, que además era coreógrafo de la versión que había triunfado, teatral, que había triunfado en los teatros de Broadway en los años 50, porque recordemos que West Side Story no es solo una película, sino que también es un musical de teatro. Todo ese musical basado en el teatro estaba dirigido por Jerome Robbins, pero al ser más teatral, Jerome Robbins ese elemento argumental no lo llevó a la película, no lo llevó al cine. Es decir, él quiso saber que las coreografías tenían que estar basadas en emociones y en sentimientos, y basándose en el guión, cada uno de los números musicales representa sentimientos, emociones, caracteres y la personalidad ya no solo de los Jets o de los Tiburones, sino la personalidad de cada uno de los actores. Por ejemplo, en el primer número musical que hay, que es el número musical que nos sirve de presentación de los Jets y de los Tiburones, vemos que los Jets, es decir, liderados por Russ Tambly, digamos que van moviéndose por las calles de Nueva York y enseñándonos a nosotros como todos los dominios que ellos tuvieran realmente en todos esos barrios. Pero ¿cómo son los movimientos en la coreografía de Jerome Robbins en este primer número musical respecto a los Jets, que son la banda dominante en el barrio, en esos barrios bajos de Nueva York?
Son movimientos como de gran seguridad, porque ellos se creen los reyes realmente del barrio, y ellos van pisando firme en todos y cada uno de los movimientos coreografiados por Jerome Robbins. Ellos tienen una gran seguridad de que ellos son los dominantes en el barrio, y esa seguridad se ve plasmada en el número musical. Sin embargo, el número musical de presentación de los tiburones, en ese mismo número musical, son unos movimientos mucho más ágiles, como de ballet. Vemos a George Chakiris, que es el personaje de Bernardo, líder de los tiburones, que hace unos números musicales, mejor dicho, unos movimientos coreográficos, alzando los brazos, las piernas, en señal como de libertad, en señal como de querer ser acogido, porque él mueve mucho los brazos, como si intentase abrazar a esa nueva ciudad y esa nueva sociedad a la que él ha llegado. Es decir, que la presentación de lo que son los Jets y los tiburones, que se filma a través de una coreografía, Jerome Robbins lo filma teniendo en cuenta cuáles son los papeles de los Jets y de los tiburones. Unos son los dominantes y otros son los inmigrantes. Unos son los oriundos de Nueva York y otros son los recién llegados. Unos son los que se creen los amos y los reyes de la calle y otros los que son los aspirantes a ser los amos y los reyes de la calle. ¿Y por qué sus números y sus movimientos son distintos? Porque sus personalidades y sus caracteres son distintos. Unos se creen los reyes y otros quieren ser aceptados. Y esos son algunos de los temas que luego cuando hablemos de lo que es el argumento propiamente dicho del film, lo trataremos de una manera más individual. Pero quedaos con la idea de que West Side Story hizo evolucionar el musical Metro-Goldwyn-Mayer, porque Jerome Robbins incorporó un nuevo estilo para hacer evolucionar la narrativa dentro del musical, que fue plasmar la presentación, o mejor dicho, plasmar la personalidad, el carácter, las emociones y los sentimientos de cada uno de los personajes, tanto individual como colectivo, es decir, cuando bailan solos, o cuando bailan en pareja, o cuando bailan en grupo, todo eso acorde con los sentimientos que están viviendo y las emociones que están viviendo en ese momento. Es decir, los números musicales, es decir, las coreografías, los movimientos de los brazos y las piernas, todo, absolutamente todo el movimiento del cuerpo de los actores expresa la emoción y el sentimiento de los personajes en cada una de las etapas de la película. Y ese fue realmente el gran aporte que tuvo West Side Story gracias a Jerome Robbins, que fue lo que hizo ganarle tantísimos Oscar, porque fue una evolución lógica dentro del musical. Es decir, que el musical, el gran musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, se divide en 3 etapas. Una, o mejor dicho, el musical propiamente dicho, en Hollywood se divide en 3 etapas. Una en el que los números musicales interrumpían la narrativa. Otra a partir de un día en Nueva York en el que continuaban con la narrativa y hacían evolucionar la historia. Y a partir de West Side Story en el que no solo no interrumpían la narrativa, sino que además continuaban con la misma y expresaban los sentimientos y las emociones de los personajes que bailaban. Es decir, que West Side Story se puede decir que es el culmen del musical Metro-Goldwyn-Mayer en lo que a evolución de la estructura narrativa y de los caracteres de los personajes se refiere. Toda una evolución que Jerome Robbins evidentemente ya había plasmado en el teatro, pero que no había plasmado absolutamente en el cine. Dentro de lo que es el elenco de actores, evidentemente ya os he hablado anteriormente un poquito de ellos, pero teníamos a una gran estrella de cine que es Natalie Wood, la auténtica estrella de la película, ya que todos los elementos narrativos giran en torno a ella. Aunque ella no es especialmente una gran bailarina, o es especialmente, por así decirlo, o no pertenecen a ella los más ampulosos números musicales, ella hace evolucionar su personaje y su presentación a través de varios números musicales que tiene. Es decir, Jerome Robbins coreografía a Natalie Wood de una manera muy distinta que al resto de personajes y a las bandas rivales. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en los movimientos coreografiados de Natalie Wood, la vemos que ella realmente es un personaje cargado de inocencia, de juventud y prácticamente con cero de malicia. La vemos que sus movimientos son muy gráciles, son muy, digamos, muy lánguidos. ¿Por qué? Porque esos movimientos frágiles, lánguidos, van en consonancia, como os he dicho, con su carácter y con su personalidad. Ella es una niña, ella es prácticamente, se puede decir que es la hermana de George Chakiris, del personaje de Bernardo, pero que no tiene nada que ver con su hermano realmente.
Cómo, por ejemplo, baila George Chakiris en esta película. Lo hace de una manera muy elegante, pero también mucho más vehemente y cargado de carácter. Sus movimientos son más bruscos. ¿Por qué? Porque el personaje de Bernardo, interpretado por George Chakiris, que es el actor que os he puesto en la miniatura, tiene una personalidad muchísimo más vehemente, tiene más carácter y además tiene mucha más experiencia dentro de lo que es la vida y dentro de lo que es, evidentemente, las calles de Nueva York que Natalie Wood. Porque Natalie Wood la vemos casi siempre, o en la mayoría de los casos, presentada dentro de lo que son interiores de los decorados, dentro de lo que son las estancias, de lo que es su casa, de donde ella vive. Es decir, tiene un carácter más de niña. Por lo tanto, su número musical, sus bailes, es mucho más grácil comparado con lo de su hermano, o comparado también con la de la novia de su hermano, interpretada magistralmente por Rita Moreno, que además va a estar, o estará evidentemente, en la nueva versión de Steven Spielberg, en un pequeño papel. Yo le doy un aplauso a Steven Spielberg porque ha conservado a una de las grandes leyendas de esta película en su película original, no en su película original, en el remake que ha hecho, evidentemente. También, además, la personalidad de Natalie Wood es también totalmente diferente a la de Russ Tambly, el personaje de Riff, que es el líder de los Jets. Todos ellos se desmarcan del personaje de Natalie Wood porque al pertenecer a bandas rivales, sus personajes tienen un carácter mucho más fuerte. Sin embargo, el de Natalie Wood tiene un carácter mucho más sencillo. Y luego también tenemos a Richard Beymer, que le ocurre exactamente igual que a Natalie Wood. Es decir, Richard Beymer interpreta también a un inmigrante polaco llamado Antonio, Tony, en la película, que forma parte ya o que está involucrado dentro del mundo de lo que es el mundo de los Jets. Pero aunque él no es oriundo realmente de Estados Unidos, los Jets le han acogido porque su tez no es morena, su piel no es morena realmente. Él es moreno de pelo, bueno, moreno, tirando un poco a castaño rubiajo, pero su piel es morena. Sin embargo, la banda de los tiburones son todos puertorriqueños. Y al ser puertorriqueños, evidentemente tiene una tez mucho más morena, el pelo negro. Si os dais cuenta, en esta película también no solo el color de lo que es la piel, el color del pelo, sino también el color de las vestimentas, el color de todo lo que está del vestuario, el color de los decorados, de las estancias. Todo también va a jugar un papel muy importante en lo que se refiere a las personalidades y al carácter de todos los actores. Los Jets tienen un color, los colores predominantes de los Jets son el azul, y el amarillo y el marrón claro. Por ejemplo, la chaqueta que lleva Richard Beymer cuando sale del gimnasio y va cantando el número musical María es de un color amarillo pálido. Pero incluso lo que es la tonalidad y el contraste del vestuario también nos revela mucho del carácter de cada personaje, como ahora lo iremos viendo. Sin embargo, dentro de los Jets, Russ Tambly lleva una camisa azul y una chaqueta también amarilla, pero de un color mucho más intenso que el de Richard Beymer, que el de Tony. ¿Por qué? Porque el personaje de Riff, siendo el líder de los Jets, tiene también, al igual que George Chakiris, que Bernardo, un carácter mucho más vehemente y un carácter mucho más fuerte que el de Tony. Es decir, Tony y lo que son María, Richard Beymer y Natalie Wood, respectivamente, lo que es la vestimenta define el carácter suyo, define también su personalidad. Es decir, West Side Story es un musical en el que las personalidades de los actores, incluso su carácter, incluso sus anhelos, sus sentimientos, sus emociones, también van ligadas a los juegos de colores que Robert Wise y Jerome Robbins le dieron a las coreografías y a los personajes dentro del vestuario propiamente dicho. Por ejemplo, Tony lleva una chaqueta cuando sale del gimnasio cantando María de un amarillo muy pálido. ¿Por qué? Porque él es un chico que tiene un carácter más sencillo, es una persona muy enamoradiza, es una persona más sencilla, más simple en ese sentido, no tiene un carácter tan vehemente, forma parte de la banda de los Jets, pero no está a gusto con la violencia que ellos van, como digamos, y con ese dominio que ellos van imponiendo. Es más, pocas veces vemos a Tony en la banda de los Jets. En el número musical de presentación no está Tony. En el número musical de presentación de los Jets no está Tony. Y la chaqueta tiene un amarillo pálido. Pero ¿cuáles son también los colores predominantes de los tiburones? El rojo, el negro y también el malva. Por ejemplo, ¿cómo es el color
del camisón que lleva Natalie Wood en la secuencia en la que está hablando con Tony y que se están enamorando. Es un malva muy pálido, al igual que la chaqueta amarillo pálido de Tony. He ahí los juegos de colores. Pero ¿cómo son las camisas y las chaquetas que lleva Bernardo, George Chakiris, en esta película? Con tonos rojos y con tonos malvas mucho más acentuados. Porque al igual que Riff, con el color amarillo, tiene un color mucho más fuerte porque su personalidad es mucho más fuerte. Tiene un carácter mucho más fuerte. Es decir, que ya no solo las coreografías, sino que el estado visual, el uso del Technicolor, va asociado también al carácter y la personalidad de todos los personajes. Es decir, fijaos cómo está estudiado realmente West Side Story en lo que a coreografías, en lo que a vestuario, en lo que a uso del Technicolor se refiere, porque todo, absolutamente todo, va ligado a las emociones y a los sentimientos y a los caracteres de todos los personajes de la película. Eso es lo que yo os quiero decir de cara a que West Side Story es un musical eminentemente visual. Hombre, en realidad como lo son todos, pero es un musical que se mueve a base de grandes coreografías, cuya historia fluye como un torrente de coreografías prácticamente una detrás de la otra. Todas son cantadas, todas son bailadas, y prácticamente se puede decir que hay escaso espacio para los diálogos. ¿Por qué? Porque no hace falta que los personajes tengan diálogos para crecer o evolucionar narrativamente hablando, sino que esos personajes crecen y evolucionan con los números musicales, con las coreografías de Jerome Robbins. Jerome Robbins, dentro de lo que fue el rodaje propiamente dicho de West Side Story, se puede decir que llevó prácticamente al límite a todos los actores y a todas las actrices, porque ya no solo les exigió que actuaran delante de la cámara, sino también que cantaran y que bailaran lo mejor posible. Algunos de ellos eran bailarines profesionales, como por ejemplo George Chakiris, que tuvo un primer, por así llamarlo, un primer encuentro, si mal no recuerdo, en la película Navidades Blancas, que ya está comentada aquí en el canal desde hace ya bastante tiempo, junto con Rosemary Clooney haciendo una pequeña coreografía, en la película Navidades Blancas de Michael Curtis, que ya os digo está aquí comentada en el canal. Pero aquí es donde George Chakiris prácticamente se hace como dueño y señor en gran mayoría de las secuencias y como protagonista absoluto. Es decir, se supone que los protagonistas o la historia protagonista es la que protagonizan evidentemente Natalie Wood y Richard Beymer como María y como Tony. Pero es, digamos, un Romeo y Julieta en donde los números musicales cobran tal protagonismo que para mí terminan incluso fagocitando esa historia de amor que ya, evidentemente, ya la conocíamos respecto de su homónimo shakespeariano. Es decir, es un Romeo y Julieta llevado a las calles y a los bajos fondos de la ciudad de Nueva York. Es un Romeo y Julieta llevado a los escenarios del Bronx. Es un Romeo y Julieta, por así decirlo, musical, pero a la vez también con unos tintes trágicos que están muy bien dosificados a lo largo de la película. No es realmente toda la película realmente llena de una gran tragedia amorosa entre los dos amantes de Verona, como era Romeo y Julieta, sino que su historia se ve interrumpida por los números musicales realmente entre los Jets y los tiburones, porque ahí donde está y donde radica la fuerza de West Side Story, en todos los números musicales coreografiados por Jerome Robbins. Jerome Robbins, por desgracia, aunque había ensayado todos los números musicales, no pudo filmarlos todos como él hubiese querido, ya que prácticamente, debido a que él repetía y repetía toma tras toma, tras toma, tras toma, pues constantemente estaba agotando el tiempo. Y claro, al agotar el tiempo de rodaje, evidentemente también estabas agotando el dinero de los grandes estudios, hasta que llegó un momento que la Metro-Goldwyn-Mayer tuvo que despedir realmente a Jerome Robbins porque había agotado todo el tiempo destinado a todo lo que era la coreografía de los números musicales, lo que supuso un auténtico varapalo pues, para todos los actores y todas las actrices que habían ensayado constantemente todos estos números. Lo que pasa es que al ser él despedido de lo que fue el rodaje, se quedaron para supervisar y terminar la coreografía de los números musicales sus ayudantes que habían estado previamente pues como directores de segunda unidad o también como codirectores dentro de lo que era la obra de Broadway propiamente dicha de los años 50. Y además, en muchos de los números musicales, en la mayoría de números musicales, cuando se filmaban,
Jerome Robbins no estaba detrás de las cámaras, sino que estaba prácticamente delante de las cámaras diciéndoles corten constantemente, porque claro, los números musicales tenían tal grado de complejidad que todos los actores y todas las actrices no supieron realmente, hasta bastante bien entrado el rodaje, durante todos los meses que duró, de poder filmar los números musicales de una manera tan sumamente exigente como los quería Jerome Robbins. Cada uno de los números musicales está filmado de la siguiente manera. Todos estaban basados en planos generales. Es decir, Jerome Robbins no quería ni planos medios, ni planos americanos, ni primerísimos primeros planos. Quería solo planos generales. Y cada uno de los planos generales, los movimientos coreográficos de los actores y de los bailarines estaban compuestos por 26 movimientos en cada plano. Es decir, que si un número musical constaba de 6, 7, 10, 15 planos, los actores tenían que memorizar 26 movimientos en cada uno de los planos en el que estaba compuesto todos los números musicales de la película. Sobre todo en el número musical Mambo, que se realiza en ese gimnasio, con esas tonalidades cargadas de tecnicolor y además con las paredes completamente en rojo, para que todos lo que fueron, por ejemplo, todos los que eran los colores malva, los colores amarillos, los colores azules, de los trajes tanto de los chicos como de las chicas de ambas bandas rivales, destacaran mucho, además todo por el uso del tecnicolor, tenían que memorizar 26 movimientos en cada plano. Pero claro, si se equivocaba un artista, mejor dicho, un bailarín o un actor en uno de los movimientos, había que volver a refilmar todo el número de esa secuencia. Por lo que evidentemente Jerome Robbins se comió mucho del tiempo de rodaje. Cuando le tocó a Robert Wise ya lo que era el rodaje de las secuencias dramáticas, se puede decir que muchos de los actores ya estaban físicamente muy agotados y le costó mucho rodarlo. Por ejemplo, George Chakiris fue el que menos, George Chakiris y Russ Tambly fueron los que menos les costó realmente pues grabar los números musicales, ya que ellos eran bailarines profesionales. Por ejemplo, a Russ Tambly pues le tuvimos en aquella película en los años 50 de Stanley Donen, precisamente, que era 7 novias para 7 hermanos, realizando todo tipo de cabriolas. Pero es que Russ Tambly era un acróbata. Es decir, también hizo sus pinitos en el circo. Y claro, en esta película le vemos incluso dar una serie de volteretas hacia atrás en los números musicales. Esto fue un aporte del personaje, es decir, del propio Russ Tambly, que se lo comentó a Robert Wise y a Jerome Robbins para sus coreografías. Pero, por ejemplo, George Chakiris ya tenía experiencia como bailarín, pero Rita Moreno escasamente, luego se hizo bailarina profesional, pero todos los actores que estaban allí, algunos eran bailarines profesionales, pero otros no. Por ejemplo, Natalie Wood no tenía experiencia en el baile, Richard Beymer no tenía experiencia en el baile, y entonces hubo que coreografiarles de una manera pues un tanto especial, repitiendo constantemente muchísimas tomas. Así evidentemente provocó que West Side Story se pasara del presupuesto. El personaje que más evoluciona, el que más crece, el que más, no solo aparte de los números musicales, sino también de las secuencias no musicales, evidentemente es la chica protagonista, Natalie Wood. La gran protagonista de otras películas como La carrera del siglo, de Blake Edwards, Esplendor en la hierba, junto a Warren Beatty, una de las grandes películas de Elia Kazan, es decir, en el que aquí, digamos que se puede decir que ya era una estrella, pero que se luce interpretativamente hablando. Yo creo que fue una gran, ya no solo una decepción por mi parte, sino una gran injusticia que Natalie Wood no se llevase también un Oscar de interpretación por West Side Story. Porque pasa de ser una niña muy protegida por su hermano Bernardo, por el personaje de George Chakiris, por sus padres, porque ella está, digamos, dentro de su casa cuando Tony va a verla, la conoce dentro del baile, pero siempre muy protegida, no solo por su hermano, sino por todos los personajes de la banda de puertorriqueños que están a su lado. Es decir, que es el personaje, digamos, más inocente de toda la película, pero que al final el crecimiento que tiene es, como yo digo, exponencial. Es decir, que su personaje crece en progresión geométrica. ¿Por qué? Porque pasa de un estadio a otro prácticamente sin que nos enteremos, ya que ella es la que se enamora, es ella la que tiene esos números musicales en el que demuestra su inocencia, pero que también es ella la que tendrá, digamos, y la que sufrirá esa gran tragedia que será la pérdida de su amante, al igual que ocurrió con Romeo y Julieta. Aunque bueno, en Romeo y Julieta mueren de los dos amantes de Verona.
pero aquí evidentemente será Tony el que tendrá, digamos que sucumbirá a la peor parte. Es decir, será Tony realmente el que termine asesinado por un miembro de la banda de los puertorriqueños y que esa gran tragedia la sufrirá realmente el personaje de Natalie Wood. Es decir, que Natalie Wood será el personaje de María, será el que más crezca a través de esa tragedia. Y esa tragedia es la que rescataron realmente de la novela, iba a decir de la película, de la novela de William Shakespeare, que evidentemente también ha tenido un montón de representaciones en el cine. La mejor, la de Franco Zeffirelli, de 1968. No vayáis a la de Baz Luhrmann, ese estrambótico espectáculo del año 95 con Leonardo DiCaprio y con Claire Danes, porque eso de Romeo y Julieta no tiene absolutamente nada. Eso es, digamos, pues lo que hizo Baz Luhrmann con Moulin Rouge, es decir, destruirlo por completo. Pero lo que os quiero decir realmente que es que Natalie Wood es el personaje, digamos, que más crece y que su interpretación es una de las interpretaciones clave y protagonistas de esta gran película. Pero los dos actores que no se quedan atrás, y no voy a denostar ni muchísimo menos a Russ Tamblyn, que hace una interpretación también notable, a las otras dos grandes estrellas que realmente saltaron a la fama con esta impresionante película, que fueron Rita Moreno y George Chakiris. Los dos ganadores del Oscar al mejor actor y actriz de reparto respectivamente en esta película. George Chakiris tenía una elegancia en su interpretación, una elegancia al bailar, y además que sus movimientos dentro de las coreografías de Jerome Robbins son ágiles y muy elegantes, y además están cargados de sutilidad. Esa carga de sutilidad pues nos recuerda a los antiguos, hasta ese tiempo, hasta el 61, a bailarines anteriores, por ejemplo, como Fred Astaire o como Gene Kelly, sin ir más lejos, ya que tiene esa gracia y esa agilidad y esa elegancia de los grandes bailarines de todos los tiempos de Hollywood. Es decir, George Chakiris ya no solo hace una gran interpretación a nivel dramático, sino que además a nivel coreográfico es un auténtico genio. O sea, todos los movimientos que tiene George Chakiris, su expresión y la manera que tiene además de expresar con una manera muy vehemente, con mucho carácter, con mucha mala leche, como se suele decir, con mucha mala leche latina, porque él está representando a un latino, aunque el actor era estadounidense, y con esa tez morena, ese pelo negro que tenía, las chaquetas también negras que lleva, las camisas rojas o con ese malva fuerte, representa, digamos, ese fuego interior que tiene el personaje de George Chakiris en todo momento en la película. Lo mismo le ocurre a Rita Moreno. Rita Moreno en esta película también tiene el mismo carácter y la misma personalidad que George Chakiris, que el personaje de Bernardo, que el personaje que interpreta George Chakiris, porque además es su pareja sentimental. Sin embargo, Rita Moreno también expresa, digamos, una carnalidad, expresa, digamos, un carácter fuerte, expresa una sexualidad que da rienda suelta, además, en todos los bailes en los que Rita Moreno está de protagonista, como por ejemplo el de América, que realizan los tiburones en una de las azoteas de los edificios donde ellos viven. Le da una energía a Rita Moreno a sus movimientos que están como cargados de electricidad, cargados de energía sexual, cargados de potencia. Además que ella es la protagonista de uno de los mayores escotes dentro de la película. Es la que lleva, pues digamos, los trajes o el vestuario más descocado, por así decirlo. Incluso dentro de la película ella tiene un intento como de agresión y de violación por parte de los Jets, porque ella expresa la carnalidad. Y claro, los Jets tratan un tanto de abusar de ella en un momento trágico, casi al final de la película, pero ella, debido a su vehemencia y a su carácter, consigue zafarse en gran parte de esa secuencia, que también está coreografiada como si fuera un gran baile y además con una música también de fondo, pero que intentan los Jets agredirla hasta que el dueño del local donde se va a producir esa agresión, les para los pies a todos. Y les para los pies porque es hora también de hablar de algunos de los temas que expone West Side Story en esta película. Los temas principales que tenemos en West Side Story son evidentemente el racismo, la intolerancia, la inclusión de los inmigrantes, los miedos y los odios de todos y cada uno de los personajes de las bandas que se profesan los unos a los otros.
Por parte de los Jets los tenemos evidentemente como más tradicionalistas o como más conservadores dentro de lo que es que ellos se creen los reyes de todos los barrios y de todos los suburbios de allí. Además, todos ellos, como os he dicho al principio de la crítica, todos ellos son, digamos, prácticamente todos rubios, es decir, de procedencia anglosajona. Sin embargo, los puertorriqueños, es decir, los tiburones, son todos morenos, con el pelo muy negro. Y evidentemente son la antítesis física de los Jets. Es decir, los tiburones y los Jets son, digamos, la antítesis los unos de los otros. Pero hay muchos elementos que les unen, que son los odios que se profesan, el racismo que tienen los unos con los otros, ya no solo racismo en lo que se refiere a los Jets respecto de los tiburones, sino que también los tiburones, al llegar a ese Nueva York, ya no solo dominado por los Jets, ellos pretenden hacerse con el control de las calles, pretenden hacerse, digamos, con los barrios, porque ellos también se han establecido como si fueran una banda incluso de matones, que van armados con navajas. Por lo tanto, las intenciones que tienen los tiburones también no son realmente especialmente buenas. Es decir, ellos luchan contra la intolerancia de los Jets, pero también caen en la misma trampa, ya que ellos también son unos intolerantes. Es decir, ellos no toleran que evidentemente Natalie Wood esté enamorándose del personaje de Tony, aunque el personaje de Tony sea un polaco, no sea estadounidense, pero ya no pertenece realmente a su grupo. Como lo dice Rita Moreno en una de las secuencias, búscate dentro de nuestro grupo, a un buen chico. Es decir, olvídate de los estadounidenses. Ahí Rita Moreno lo que está expresando también es un cierto odio y una cierta intolerancia a ese nuevo mundo en el que ellos se quieren establecer. Es decir, los tiburones, digamos que tienen una contradicción dentro de lo que es el argumento del film. Por una parte se establecen en ese Nueva York que quieren que les acoja, pero por otra parte también respecto de la gente que vive allí no quieren saber absolutamente nada de ellos. Es decir, es como si se estableciesen ellos dentro de un gueto. Y es lo que Rita Moreno le dice a Natalie Wood. Tú siempre estate con algunos de los nuestros. No busques una pareja o no te enamores de alguna persona o algún chico que no sea puertorriqueño. Sin embargo, ella se enamora del polaco Tony. Y eso que él es polaco, no es estadounidense. Pero ello, por parte de su hermano Bernardo, no está bien visto. Por lo tanto, los tiburones son tan intolerantes y tan racistas como los Jets. Y los Jets, a su vez, por haber, digamos, nacido ya en Estados Unidos, tienen una relación de odio y de racismo con los tiburones, porque los tiburones son los que vienen de fuera, digamos, para ocupar el terreno o para adueñarse de los barrios que ellos eran desde un principio, o se creían desde un principio, auténticamente los reyes. Por lo tanto, digamos que aquí el racismo está presente en los dos grupos, tanto de los originarios de allí, de los oriundos de Estados Unidos, como por parte de los emigrantes. Es decir, el racismo y ese odio y esa intolerancia son los temas que estarán presentes en todo momento. Temas que al final de la película se irán laminando cuando evidentemente Natalie Wood coge la pistola en la que ha sido asesinado Tony y amenaza con dicha pistola tanto a los que son de su raza o los que son de su país, tanto a los puertorriqueños, los tiburones que están allí, como también a los Jets. Es decir, les dice, vosotros, absolutamente todos, tenéis la culpa, porque el odio que habéis profesado los unos por los otros y la intolerancia que habéis profesado los unos con los otros ha llevado a esto. A que Riff, a que su hermano Bernardo y que a su novio Tony, el hombre del que se había enamorado, estén los tres muertos al final de la película. Es decir, que dentro de lo que es el film propiamente dicho, lo que es West Side Story, también nos da una lección, y es que una vez ya fallecidos los personajes, ya da igual de la raza, del color, de la estirpe, de la clase, del país que vengan, sino que realmente ya han fallecido, y que siendo una víctima te conviertes en una persona que está muerta, pero que realmente ya no importa la procedencia que tengas. Entonces, ¿para qué ha servido ese odio y esa intolerancia? Para llevarles a la muerte, para llevarles a ser víctimas los unos de los otros. En ese momento es cuando ambas bandas parece que se disgregan, no es que se disgreguen, sino que se separan los unos de los otros, porque ya Natalie Wood es o funciona dentro del argumento al final de la película como catalizadora de un supuesto cambio que se va a producir. Y es que también el chino,
ese puertorriqueño que ha matado a Tony con un disparo por la espalda, será esposado y llevado, y por lo tanto juzgado por asesinato. Es decir, todo ello es como una especie de hecatombe que al final de la película ocurre para que los miembros de ambas bandas rivales se den cuenta de que ese odio y la intolerancia no les lleva absolutamente a nada y que ese supuesto control que tiene sobre el barrio solo está en su personalidad, en su mente, porque esos barrios no están controlados por nadie, sino por las autoridades. Los policías también hacen acto de presencia en esta película, intentando que los chavales pues abran los ojos ante ese grado de intolerancia y de ese odio y de ese racismo que tienen los unos con los otros, pero no servirá prácticamente para nada, sino que cuando ya haya fallecidos, ya haya muertos sobre la mesa, es cuando se dan cuenta, tanto los Jets como los tiburones, de que efectivamente ese odio que han tenido los unos por los otros, no les ha llevado a absolutamente nada. Es decir, que West Side Story, argumentalmente, también nos da una lección de moral, una lección de ética, una lección de intentar adaptarnos, digamos, a todos los medios y adaptarnos a los lugares donde vivamos, adaptarnos a las personas que allí vivan y que esas personas también sepan adaptarse a nosotros mismos. Es decir, es una lección de humildad realmente West Side Story también en lo que al final de la película se refiere. No solo es la tragedia de Tony y de María, no solo es un musical lleno de unas coreografías magníficas y maravillosas, no es solo, digamos, un perfeccionamiento en lo que es el uso del tecnicolor y el uso de los colores para destacar emociones y sentimientos, sino que también nos lleva a un estado que también se estaba produciendo en las calles de Nueva York en aquella época, en los años 60, y evidentemente cuando grupos de etnias diferentes a la raza blanca que llegaban a Nueva York no se podían, digamos, mover libremente porque siempre había ojos que les miraban de una mala manera. Es decir, que en ese sentido, esta película musical, además de tener una temática ciertamente de racismo, o versar sobre el racismo y la intolerancia, lo que también el mensaje que nos da es antirracista. Porque claro, el racismo y la intolerancia en la película nos lleva a un estado trágico. Es decir, ese estado trágico en el que los personajes de Tony y de María, su amor ya no lo verán consumado, su amor ya no se podrá realizar. Y todo es debido a ese odio y esa intolerancia que se profesan, evidentemente, tanto los Jets como los tiburones. La banda sonora, evidentemente, es otro de los puntos fuertes, cómo no hablar de la banda sonora de West Side Story. Os comenté al principio del vídeo que el compositor y también director de orquesta Leonard Bernstein filmó, mejor dicho, grabó o escribió una de las mayores partituras, una de las mejores partituras de la historia del cine. Todos los números musicales están basados además en notas de ballet, sobre todo de jazz, y de ritmos evidentemente un tanto más movidos como son ritmos sudamericanos. Por ejemplo, la pieza de Mambo, que es el número musical que hay en el gimnasio, que es mi favorito, no sé si habréis notado que es mi favorito porque no dejo de hablar de él, realmente son como ritmos más caribeños, más suramericanos, que además Leonard Bernstein incorporó de una manera muy inteligente dentro de lo que es las partituras de la película para que se identificaran con ella los puertorriqueños. Por ejemplo, si metió también ritmos similares al ballet y al jazz, fue porque esos ritmos son genuinamente norteamericanos, son genuinamente, por así decirlo, estadounidenses. Y ese ritmo, evidentemente, se identifica más con los Jets, con la banda de Rustamli. Sin embargo, el número de Mambo, que tiene más movimiento, que es más, digamos, más suramericano, tiene un ritmo más acentuado, se identifica más con los puertorriqueños. Es decir, que Leonard Bernstein tuvo además, en consecuencia, y tuvo en mente a los dos tipos de ritmo a los que se podía enfrentar dentro de lo que fue la banda sonora. Por eso la banda sonora de West Side Story tiene ritmos tan sumamente ricos y tan variados dentro de lo que es su soundtrack. Porque unos son para que se identifiquen los Jets con ellos, con esos movimientos y con esos tonos y con esas partituras, y otro es para que se identifiquen más la banda de los puertorriqueños, la banda de los tiburones. Es decir, de ahí la riqueza sonora de todo ello. Otro de los elementos, técnicamente ya hablando, que destacan dentro de la película es el uso del formato de Panavisión en 70 milímetros. Ver esta película en 70 milímetros, lo que es el equivalente hoy al IMAX,
pero en formato CinemaScope debió ser un espectáculo absolutamente impresionante, ya que yo, por ejemplo, en esta edición de DVD que tengo, la pantalla es muy estrecha, pero evidentemente también en los extremos se ve que se han cortado parcialmente, porque no es tan estrecha como otras películas que están filmadas en Panavision, o mejor dicho, filmadas en 70 milímetros, y cuya pantalla es mucho más estrecha. Aquí en esta versión en DVD que yo tengo, se han recortado parte del CinemaScope de algunos extremos, pero siempre conservando, digamos, lo que es la cámara centralizada en lo que es el centro del número musical, siempre respetando de lo que son los planos generales y sobre todo respetando la colorimetría que tiene. La colorimetría también funciona como un apartado aparte dentro de lo que es la fotografía de West Side Story. Por ejemplo, hemos dicho que las tonalidades de los tiburones eran los rojos, los malvas y los negros. Sobre todo hay una secuencia en la que Natalie Wood, dentro de lo que es su personalidad, su carácter más reservado, más intimista, más inocente, está apoyada en la ventana de su habitación, seguramente esperando a Tony o cantando, y en el que hay como una especie como de puesta de sol porque vemos un tono rojizo. Un tono rojizo que yo creo que se debió de realizar con una serie de luces o incluso de filtros. Un tono rojizo además que nos da una idea de la pasión que tiene contenida el personaje de Natalie Wood en esta película. Luego también vemos, por ejemplo, que las tonalidades en los que Richard Beymer, el personaje que interpreta, el actor que interpreta el personaje de Tony, son unas tonalidades también más amarillentas. Por ejemplo, que él trabaja en una pequeña tienda recogiendo, por ejemplo, cajas de bebidas y todo esto. Las tonalidades que tienen sus números musicales son tonalidades como con un amarillo muy pálido, también, representando de que él es un personaje también de los Jets. Pero, por ejemplo, cuando ellos están ya juntos, en esa secuencia de las escaleras exteriores de los edificios, ya cada uno, tanto Natalie como Tony, llevan respectivamente sus trajes, su vestimenta, en tonos, digamos, fijaos de los contrastes, como más atenuados, porque ellos no tienen el carácter de las bandas rivales. Ella lleva un camisón malva, con un tono más claro, y él lleva una chaqueta amarilla, pero con un tono también mucho más apagado. Pero luego tienen juegos de luces rojizos para representar la pasión que llevan por dentro estos adolescentes, la pasión que representa el enamoramiento. Es decir, que West Side Story es un musical que también no solo tiene unos juegos de luces realmente apasionantes y visualmente muy atrayentes, sino que la colorimetría juega un papel fundamental dentro de lo que es la puesta en escena de todos y cada uno de los personajes de esta película. Es decir, que el carácter, la personalidad, las emociones, los sentimientos y lo que piensa y siente cada uno de los personajes de esta película está representado en las tonalidades, en el vestuario, en el uso del Technicolor y en lo más o menos intensos que sean los colores de su correspondiente vestuario. Es decir, todo está especialmente estudiado en West Side Story para que sea una película musical, pero también una película eminentemente emocional. Porque de lo que se trata es de una historia de amor, de una gran tragedia basada en una historia de amor. La historia de amor de Tony y la historia de amor de María, de los dos enamorados. La verdad es que dentro del número musical Mambo, cuando por ejemplo ellos dos empiezan a verse dentro del gimnasio, todo lo que es alrededor empieza a difuminarse. Y entonces ellos dos empiezan a bailar como si estuviesen rodeados de estrellas. Y además la iluminación de Jerome Robbins y de Robert Wise en esta secuencia, si os dais cuenta, ellos dos parece que están como alrededor, como de una nebulosa. Pero ellos están perfectamente definidos, pero lo que no están definidos, que están como difuminados, son el resto de bailarines que bailan a un ritmo mucho más sosegado que ellos dos. ¿Por qué? Porque ellos al al enamorarse en ese momento, lo que quisieron Jerome Robbins y Robert Wise eran darle un mayor protagonismo a la coreografía de Richard Beymer y de Natalie Wood, obviando a las bandas rivales que estaban en ese momento como luchando a base de coreografías. Otro de los momentos impactantes en lo que refiere a coreografía y a colorimetría es cuando, evidentemente, tanto Riff como Bernardo fallecen. Digamos que la lucha que tienen ellos dos a navaja también es un número musical coreografiado.
Si os dais cuenta, todos los movimientos es como si nosotros contásemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el momento del 8, la navaja de George Chakiris, de Bernardo, se la clava en ese momento a Riff. Y Riff se encoge de una manera también muy coreográfica. Y también cuando viene Tony y mata a George Chakiris, también está enfocado de una manera muy coreográfica. Es decir, que incluso las peleas de las bandas rivales son también coreografías. Hay un momento al principio de la película, después de la presentación de los Jets y de los Tiburones, que aparecen dos miembros de ambas bandas en el que parece que se están pegando o que están luchando, pero realizan una serie de saltos los unos a los otros, el uno con el otro, y que en realidad es una coreografía, es una pelea que está coreografiada, de tal manera que esa pelea parece un baile. Pues también lo que es el momento, uno de los momentos álgidos de la película, que es cuando George Chakiris y cuando Riff, es decir, cuando Rustamble y George Chakiris van a enfrentarse como jefes de ese duelo, también todo eso es una coreografía. Y además una coreografía en la que en ese momento no estaban oyendo la música de Leonard Bernstein, sino que estaban oyendo cómo la supervisora del número musical, una de las ayudantes de dirección de Jerome Robbins, les estaba diciendo, indicando por altavoces, estaba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, para que los actores sin música supieran el movimiento que tenían que hacer al ritmo sincopado de la supervisora que les iba marcando en ese momento. Porque la supervisora, ese ritmo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, era a su vez el ritmo de la música de Leonard Bernstein. Pero como no se la podían poner en ese momento, porque la música se graba posteriormente, en postproducción, los actores, ¿cómo iban a bailar? Al ritmo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así hasta alcanzar los 26 pasos por cada plano y por cada coreografía de cada uno de los planos que se componen los números musicales de esta película. Es decir, que los actores lo tuvieron muy complicado para poder filmar las grandes coreografías de esta película, porque en ningún momento oyen la música, solo oyen como si fueran los ensayos de ballet, a una señora que les va marcando el paso, para que ellos supieran que el movimiento 1, 2, 3, 4, todo ellos lo fueran haciendo ellos constantemente y así formar las coreografías. Realmente muy difícil y muy complicado. La verdad es que West Side Story fue una película realmente absorbente. Estuvo nominada a 11 premios de la Academia y ganó 10 estatuillas. Para la dirección de Jerome Robbins y de Robert Wise, extraordinarios tanto en los números musicales, sus coreografías, como en los números dramáticos. Es realmente impresionante en el momento en el que Tony va gritando constantemente el nombre de Chino, Chino, porque se supone que es la persona que ha podido matar o que ha podido asesinar al personaje de Natalie Wood y todo esto. Pero claro, cuando la ve, a María, que está viva, pues ella él va corriendo hasta sus brazos, pero el chino, que está allí porque le está llamando constantemente, le pega el disparo por la espalda. Todo eso, todo lo que son los números dramáticos, lo que es de interpretación, es decir, lo que son los diálogos propiamente dicho, estuvieron filmados por Robert Wise. Pero absolutamente lo que son las coreografías estuvieron filmadas y coreografiadas por Jerome Robbins. Aunque como Jerome Robbins fue despedido teniendo entre el 60 y el 70% de las coreografías ya filmadas, fue Robert Wise con los ayudantes de producción de dirección de Jerome Robbins lo que se encargaron de filmar el resto de coreografías que realmente ya necesitaban para terminar la película. El rodaje fue realmente terrible, todo hay que decirlo, pero nos dio pues una de las grandes obras maestras ya no solo del género musical, sino del cine de todos los tiempos. O sea, 10 Oscars en la época de oro o de la época dorada del cine de Hollywood eran palabras mayores, Es decir, esta versión de West Side Story es realmente pues una maravilla inigualable. Yo tengo curiosidad por ver la versión que ha filmado Steven Spielberg,
pero yo creo que, conociendo un poquito a mi director favorito, que es Spielberg, yo creo que se desmarcará en parte de la versión de Robert Wise y de Jerome Robbins, porque claro, las comparaciones van a ser tremendas, y las comparaciones son odiosas. Pero claro, yo, aunque mucha estima le tenga a Steven Spielberg, y que haya hecho grandes homenajes al cine de John Ford, al cine de aventuras de los años 40 y de los años 50, a muchos grandes clásicos de la historia del cine, yo creo que West Side Story es un monumento cinematográfico muy difícil, ya no solo de igualar o de estar a su altura, ya no digamos incluso de superar, yo creo que es algo que es completamente imposible, por no decir imposible del todo. Pero yo tengo curiosidad por ver cómo ha enfocado o desde qué punto de vista ha enfocado Steven Spielberg su película. La verdad es que no está teniendo muy buena taquilla en Estados Unidos, porque es que claro, le pasa lo que al Ben-Hur que rodó hace unos años Timur Bekmambetov, o al Éxodo, Dioses y Reyes, que filmó Ridley Scott, que era un remake, eran remakes de Ben-Hur y de los 10 mandamientos respectivamente. Es decir, estar a la altura de esos monstruos, de esos monumentos cinematográficos es muy difícil. Yo creo que hay que ser un gran genio para incluso llegar a igualar ya no solo la dirección, la perfecta dirección de actores que tiene Robert Wise en esta película, es que volver a igualar las coreografías de un genio del teatro y de las tablas como era Jerome Robbins, es que no es que sea difícil, es que es imposible. Es que Spielberg no ha contado con un Jerome Robbins en esta película. Yo no sé cómo serán las coreografías, he estado viendo el tráiler, parece que tienen muy buena pinta, pero veremos si efectivamente los planos sostenidos y los planos generales y sostenidos que tuvo Jerome Robbins y Robert Wise en esta película, en los números musicales, no sé si Steven Spielberg lo haya podido coreografiar de esa manera. Es muy difícil y además es que, claro, en la película original, en esta, tuvieron un protagonismo especial bailarines profesionales y que a los actores se les hizo cantar y bailar y se les exigió lo mejor. O sea, George Chakiris y Rustam Blin se les exprimió al máximo. O sea, Rustam Blin recuerda yo me acuerdo en una de las entrevistas que dio en una revista que dio Rustam Blin respecto fue el 40 aniversario de West Side Story, de una entrevista diciendo que claro, George Chakiris y él, que eran más o menos los bailarines profesionales, él que era un acróbata, y Rita Moreno, que también tenía alguna experiencia en el baile, son los que más aguantaron. Pero es que hubo bailarines allí o actores que no supieron realmente adaptarse y que Jerome Robbins hizo una criba tremenda y que todos los días estaba gritando en el plató, que se comportaba como un auténtico general, que aquello era en algunos momentos llegar a ser incluso insufrible. Pero claro, es que Jerome Robbins quería el máximo de sus actores. La pregunta del millón es, ¿las coreografías de la película Spielberg estarán a la altura de las coreografías de la película de Robert Wise? Permitidme que lo dude. Permitidme que lo dude, por ser Steven Spielberg muy buen director, pero claro, West Side Story es un monstruo muy difícil, es un toro muy difícil de lidiar. Es un toro muy difícil de lidiar. Pero bueno, todo hay que darle una oportunidad a Steven Spielberg y a ver cómo es. Aunque ya viendo la actriz que sustituye en la imaginación a Natalie Wood, dices, es que claro, esta actriz o esta niña no tiene ni la belleza, no tiene ni el carisma, no se la ve como a Natalie Wood. Natalie Wood es que estaba en el momento de su carrera álgido. Estaba guapísima, estaba deliciosa en esa película. Y claro, luego ves a esa otra chica y dices, me llevo un chasco tremendo. Y claro, no es que Richard Beymer estuviese especialmente extraordinario, aunque hace un papel, aunque Natalie Wood está mucho mejor que Richard Beymer, todo hay que decirlo. Y claro, encontrar también a un George Chakiris, a un Rustam Blin y a una Rita Moreno, veremos a ver cómo es la película Spielberg. Todo hay que darle su oportunidad. Pero claro, el peso que tiene la West Side Story original, que además fue un éxito tremendísimo, tremendo, que a día de hoy también sigue siendo una de esas películas obviamente inigualables, porque se podrán hacer incluso remakes de otros musicales o hacer películas parecidas a otros musicales. Pero es que West Side Story le pasa lo que a Cantando bajo la lluvia o lo que a Melodías de Broadway. Son esas películas que alcanzan un estatus de obra maestra o de clásico, de cultura, es decir, mejor dicho, como de icono cultural del siglo XX y que es
dificilísimo. Es decir, Robert Wise llegó a la cima de su carrera. Igual que Stanley Donen llegó a la cima de su carrera con Cantando bajo la lluvia, o que Vincent Minnelli con Melodías de Broadway o con Gigi. O sea, es muy difícil llegar a igualar eso. O George Cukor mismamente con My Fair Lady. Veremos, aunque haya que darle una oportunidad a la película de Spielberg. Pero, salga bien o salga mal, siempre tendremos el gran clásico de Robert Wise y de Jerome Robbins, que es esta West Side Story, la original. La primera y la que es una obra maestra incuestionable. Para todos aquellos que querréis ver también un gran musical, no solo están los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, protagonizados por Fred Astaire o por Gene Kelly. Están los grandes musicales también de la Metro-Goldwyn-Mayer, que es el gran West Side Story. Otro musical Metro-Goldwyn-Mayer absolutamente increíble. West Side Story es un monumento cinematográfico. Es una de las piezas clave y una de esas cintas que le dieron el caché y la importancia que tenía la Metro-Goldwyn-Mayer. Si en el 59 la Metro se llevó 11 Oscar con Ben-Hur, en el 61 se llevó 10 con West Side Story. Es decir, realmente inigualable. Por eso la Metro-Goldwyn-Mayer era la mejor, la gran mayor de la historia del cine. West Side Story de Robert Wise y de Jerome Robbins, un auténtico portento cinematográfico. Y ya os digo, hizo evolucionar el lenguaje cinematográfico aplicado al musical debido a que las coreografías ya no solo muestran una evolución narrativa, sino también muestran los sentimientos, las emociones, las personalidades y los caracteres de los personajes. Algo que hasta 1961 no se había hecho, y que West Side Story fue pionera en ello. West Side Story de Jerome Robbins y de Robert Wise, una auténtica obra maestra incuestionable, y otro de los grandes musicales Metro-Goldwyn-Mayer, sin el más mínimo género de dudas. Una obra maestra incuestionable. No os la perdáis. Espero que si vais a ver la película de Spielberg, podáis compararla, pero evidentemente viendo también la de Robert Wise de 1961. Evidentemente la original y seguramente la mejor. Espero que os haya gustado el análisis cinéfilo de esta gigantesca producción de 2 horas y media, que es un auténtico portento de coreografías. Prácticamente se puede decir que ninguna otra película tiene las coreografías de West Side Story. Nos tenemos que remontar, pues yo os diría, pues a los grandes musicales y a las grandes coreografías de Busby Berkeley en los años 30, para encontrarnos con algo parecido en lo que refiere a grandiosidad. West Side Story es un clásico de todos los tiempos, y esta es la película que perdurará por los siglos de los siglos, con el permiso del gran amigo Steven Spielberg. Por otro lado, mi director favorito. West Side Story, no os la perdáis bajo ningún concepto, la original del 61. Buenas noches y hasta mañana.